Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí delante de ustedes. Que el Señor me permite compartir de su palabra el día de hoy, hermanos. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Arvin Ulises Mora. Soy miembro y sirvo en esta iglesia desde hace ya varios años y me da pues mucho gusto. Hoy vengo por la invitación del pastor a continuar una serie que empezamos el domingo pasado acerca de las redes. Así que antes de iniciar les quiero pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. La semana pasada leyeron el 41 y 42, hoy vamos a continuar del 42 al 47, hermanos. Aparecerán las pantallas porque lo leeré en la versión Reina Valera Contemporánea. Si gustan pueden tomarle foto o también leer ahí con sus vistas. Yo lo leeré en voz alta, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento que nos permites tener como iglesia, Señor, de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, por la vida de mis hermanos presentes, abre su corazón y su entendimiento, Señor, para que ellos puedan recibir tu mensaje. Te pido también para aquellos hermanos que nos ven desde las redes, Señor, también habla sus vidas, Padre. Habla por medio de mí, que sea un buen canal, Padre, para que la iglesia reciba tu mensaje. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de comenzar, observemos algo importante en la lectura que acabamos de hacer. La iglesia habla de la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos no vivían la fe solamente reunida en un lugar grande como este templo. No, hermanos, ellos también se reunían en los hogares. Y reunirse en los hogares no se trataba solamente de ir y visitar a Pedro y que Pedro nos invite el pan y pues, tal vez vino o demás. No, hermanos, aquí se trataba también de reunirse para vivir juntos la vida cristiana, aprender acerca de la misión que Cristo nos ha encomendado, hermanos. Esa es precisamente la visión que queremos que ustedes y que todos aprendamos acerca de las redes y con ello fortalecer este ministerio. Gracias a Dios, hermanos, como iglesia esta semana que acaba de pasar, reanudamos el ministerio de las redes, que son las células o grupos pequeños que se reúnen entre semana para estudiar la palabra y practicar las disciplinas espirituales. Como vimos la semana pasada en el sermón que compartió nuestro pastor Jaime, nuestro propósito como iglesia es, ¿saben cuál es nuestro propósito como iglesia? Son buenas respuestas, pero tenemos un acróstico que nos resume cuál es nuestro propósito como iglesia. ¿Se lo saben? Justamente el domingo pasado el pastor se los dijo. ¿Va por ahí, hermano René? Justamente va por ahí. Es pescar, hermana Sara. Es pescar. Y pescar es un acróstico que quiere decir, ¿saben cuál es ese acróstico, hermanos? ¿No? Bueno, pescar es proclamar, enseñar, servir, convivir, adorar y restaurar. Es pescar. Y hermanos, ¿qué se necesita para pescar? Las redes, porque si pescamos con una caña, pues vamos a aventar a uno y va a venir uno, o puede que ni venga, hermanos. Y qué mejor que aventar esa red y que vengan más hermanos, ¿sí? Las redes, hermanos, nos ayudan a crecer y es verdad que tenemos muchísimos instrumentos para cumplir el propósito que el Señor nos ha dado. Tenemos el culto dominical, como este, que viene un buen grupo de hermanos. Tenemos la escuela dominical, escuela bíblica de verano. Tenemos ministerios, tenemos muchísimos ministerios. Tenemos evangelismo personal, discipulado, campañas y podemos continuar con una lista que gracias a Dios hemos trabajado aquí en la iglesia. Pero hermanos, las redes nos ayudan a crecer de una manera cercana,
constante y saludable, al permitirnos alcanzar a las personas, discipularlas y acompañarlas en su caminar con Cristo. ¿Qué mejor es llevar a una persona a los pies de Cristo, hermanos? La semana pasada, en el sermón que compartió nuestro pastor Jaime, estudiamos a la luz de la palabra la manera en que el Señor ha usado desde el principio de los tiempos a los grupos pequeños. No solamente para organizar a su pueblo por tribus, sino también, hermanos, para cumplir su propósito y dar crecimiento. A manera de resumen, recordemos que estamos comprometidos con los grupos pequeños porque son una estrategia bíblica. El Señor, desde el principio de los tiempos, organizó a su pueblo en grupos pequeños. Estamos comprometidos con los grupos pequeños porque son una oportunidad para proclamar el mensaje de manera cercana. Son una oportunidad para crecer espiritualmente, no nada más uno, sino todo el grupo. Y son una oportunidad para el evangelismo, para llevar por medio de estas redes, de esos grupos pequeños, el evangelio a aquellas personas que no lo conocen. El día de hoy, hermanos, vamos a responder a través de la palabra preguntas que pueden surgir acerca de este proyecto que tenemos como iglesia, que son las redes, y que estamos reanudando esta semana, y del que queremos que tú, como tu familia, sean una parte activa, para que juntos como iglesia sigamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado. Hermanos, ¿quién es la iglesia? ¿El pastor? Somos nosotros. ¿Y quién debe de cumplir la obra del Señor? Nosotros. Debemos de ir nosotros afuera, la iglesia, a compartir del evangelio a las personas. Primero, hermano, la primera pregunta que puede surgir acerca de ¿qué son las redes? Hermanos, las redes son la parte viva más pequeña que tiene la iglesia, que tiene como función principal hacer que el cuerpo crezca y sea más fuerte. Más o menos en biología vimos que eran las células, unas cosas pequeñas que se empiezan a dividir, se expanden y cada vez son más. Eso es nuestro propósito también con las redes, hermanos. Las redes son un punto de avanzada mediante el cual establecemos contacto directo con el mundo que nos rodea y podemos llevarlas a los pies de Jesucristo. ¿Por qué son un punto de avanzada, hermanos? Porque mientras la iglesia está trabajando aquí y respalda el trabajo de las redes, los hermanos que están en las redes, en las colonias, ya están invitando. Y así es más fácil que vaya un líder, el pastor de la iglesia, a acercarse a esas personas. Hermanos, el nombre redes también es un acróstico. ¿Saben ustedes cuál es ese o qué significa ese acróstico? ¿Lo saben, hermanos? Un voluntario. Vamos a dar permiso. ¿Nadie? Bueno, hermanos. ¿Mande? Bueno, más o menos. Pero el acróstico redes significa reuniones de evangelismo y discipulado entre semana. Ahí está, hermanos. Ahí tómenle foto. Es importante que sepamos cuál es el significado de redes, porque este mismo nombre nos recuerda que no estamos hablando simplemente de una reunión social, sino, hermanos, que una red tiene un propósito. Y el propósito de las redes es evangelizar, discipular, crecer, ayudarnos mutuamente y alcanzar a otras personas. Hay otra pregunta acerca de esto, hermanos. ¿Por qué tenemos redes? ¿Alguien aquí es líder de una red? ¿Por qué tenemos redes, hermanos? Los que son líderes o anfitriones. ¿Sí, hermano? Así es. Tenemos invitados, hermanos de la iglesia que nos reciben en su hogar, nos dan un rico café, un pan, demás, hermanos. Pero hay dos razones en particular que ya están presentes en el material de ese ministerio. Y primero, la primera razón del por qué tenemos redes es porque necesitamos comunión. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón, que vemos que aquel día se acerca. Dice, hermanos, aquí justamente dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos. Hermanos, como seres humanos
necesitamos caminar acompañados. Y como creyentes, todavía más necesitamos la comunión con los hermanos que conformamos el cuerpo de Cristo. Hay cargas que se vuelven más llevaderas cuando alguien ora con nosotros. Hay momentos, hermanos, de desánimo en los que una palabra nos puede hacer que evitemos abandonar el camino. Hay dudas que se pueden resolver cuando tenemos la oportunidad de preguntar. Y qué mejor que en una red, que es un espacio de 10, 15, 8 personas que se reúnen y pueden exponer dudas. Y hay pecados, hermanos, y luchas que requieren un acompañamiento espiritual. En una reunión grande como esta, podemos, claro, escuchar el mensaje y ser edificados. Pero en un grupo pequeño existe todavía una oportunidad distinta. El conocernos, escucharnos, orar unos por otros y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Cuando empezamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en las redes, es más fácil venir a la iglesia y también hacerlo, hermanos. Por eso Hebreos no solamente nos llama a reunirnos, sino que nos llama también a animarnos los unos a los otros. Si yo estoy en una red de 8 personas y veo que el hermano Martín no vino el viernes a la red, le mando un mensaje: hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino? Y vamos a ver qué está pasando el hermano Martín. Tal vez está enfermo, tuvo un accidente, y así podamos orar por ellos, hermanos. La número B, la B, ¿por qué tenemos la responsabilidad de evangelizar? Dice Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el evangelio y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La misión no cambia porque yo sea joven, no cambia porque seas adulto, porque seas hombre, mujer. No, hermanos, no cambia porque seamos tímidos o porque pensemos que alguien más pueda hacerlo. Cristo llamó a su iglesia a anunciar el evangelio. Y recordemos, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Las redes nos permiten llevar esa misión al lugar donde la gente realmente vive, su colonia, su familia, amistades, trabajo, escuela, vecinos. Porque es más fácil ir a la zona de confort de la persona. ¿Por qué? Porque va a ir a casa de la hermana Erika y el hermano René, que es su vecino, que lo ven temprano cuando van a la tienda, a pasear al perro, cuando salen a sacar la basura. Es más fácil ir a la casa del hermano que ir a la iglesia, porque mucha gente tiene el pensamiento de que si entran a la iglesia se va a caer todo el templo o se va a quemar, hermanos. Porque si queremos esperar a que la persona venga, pues siéntese, hermano, porque va a tener que esperar mucho. Es más fácil acercarnos a la persona, abrir un espacio donde pueda escuchar el evangelio y conocer a otros creyentes. Hermanos, la pregunta número 3, ¿qué buscamos con las redes? Además de evangelizar y discipular, en las redes buscamos cosas que son fundamentales para tener en esta iglesia una iglesia saludable. Y primero, hermanos, es desarrollar relaciones interpersonales fuertes y constantes entre sus miembros. Si yo soy nuevo en una red, espero que quien me reciba lo haga con amor, platicar, tener una plática genuina: ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? Etcétera. Eso es desarrollar relaciones interpersonales fuertes, donde después de la red, echarnos un café el día martes para volver a repasar lo que se vio en la red un día antes, o para platicar. Es mejor cuando 2 personas están en sintonía, porque buscamos lo mismo, y es agradar a nuestro Señor. También, hermanos, otra de las funciones que queremos buscar en las redes es practicar los valores cristianos, como lo es el amor, la preocupación unos por otros, ayuda mutua, el servicio, el perdón y la comprensión. Cuando estamos con un grupo más grande, se presta que podamos aplicar estos principios, porque si yo quiero estar toda la vida cristiana solo, no ir a ninguna red, no venir a la iglesia, no pondremos en práctica nada de lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado, hermanos. Con esto también buscamos que las personas que asistan a la red generen un sentido de pertenencia e identidad. ¿Cómo será esto, hermanos? La iglesia respalda el trabajo de las redes. Y es más fácil cuando ya se lleva trabajando 2, 3 meses que la persona venga a la concentración de las redes y va a decir: sí, yo voy a la PIB de Veracruz. Tal vez no venga los domingos, pero sabe que iglesia respalda el trabajo. También, hermanos, buscamos brindar oportunidades para presentar el evangelio
a las personas en el lugar donde están, sea su colonia, la escuela, trabajos. En esos lugares, hermanos, queremos llevarles el evangelio a las personas. También buscamos mostrar de manera evidente y genuina aceptación por las personas nuevas. Porque si ahorita en este templo tenemos más o menos más de 80 personas, no nos daremos cuenta quién es nuevo. ¿Por qué? Porque somos bastantes. Cuando viene a una persona nueva a una red, es más fácil conocerla, preguntarle su nombre, una plática, eso será más fácil, hermanos. Y también buscamos disfrutar del compañerismo y la convivencia con los hermanos de la fe, porque si ya aprendimos la palabra, que es hermoso, todavía qué más rico echarnos un café, un pan, unos tacos. También es bastante agradable, hermanos, vivir el compañerismo con nuestros mismos hermanos. Y también buscamos practicar los mandamientos bíblicos que contienen la expresión los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros. Es ahí también donde ponemos en práctica esos mandamientos, hermanos. Y también que quede muy claro que una red no se mide únicamente en cuántas sillas llenas hay, sino, hermanos, se mide en cuánto estamos creciendo en el amor, en cuánto estamos sirviendo, cuánto estamos discipulando y cuántas personas están teniendo la oportunidad de escuchar de Cristo. Eso es realmente como podemos medir una red. No importa si en una red hay 30 personas o si en una red hay 5. Lo principal es que ahí se esté anunciando a nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, otra pregunta que surge es, ¿qué hacemos en las redes? ¿Qué creen que se hace en las redes, hermanos? Así es lo más principal. En las redes, hermanos, también nos amamos. Dice la palabra del Señor en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Por ser una obra de Dios, el amor auténtico vivido por los creyentes le dará a la iglesia una fuerza enorme. Cuando es un amor genuino que les mostramos, porque el Señor nos amó primero. La gente ya no necesita, hermanos, escuchar discursos, leer libros, escuchar podcasts acerca del amor. La gente necesita experimentar concretamente los efectos del amor cristiano, los efectos del amor de Cristo. Eso es lo que a la gente le hace falta, hermanos, porque hemos visto infinidad de recursos acerca del amor y seguimos viendo a una sociedad vacía, buscando el amor en cualquier cosa, menos en el Señor, hermanos. Una persona nueva que llega a la red, muy probablemente vendrá con problemas, con soledad, problemas familiares, que sea un divorcio, que sea un hijo descarriado, X o Y situación, hermanos. Vendrán con dudas, tal vez porque salieron de alguna iglesia y fueron lastimados. Habrá infinidad de situaciones que vivirán en las redes, hermanos. Pero el primer mensaje que tenemos que hacer con esas personas, el primer contacto, no siempre tendrá que ser darles una explicación teológica increíble, darles un discurso larguísimo. No, hermanos, a veces solamente bastará con sentarnos con la persona, escucharla que hable, recibirla y decirles, orar por ellas y decirles que el Señor los ama. Eso será, hermanos, lo que puede transformar increíblemente la vida de esa persona nueva. En las redes, hermanos, también nos ayudamos. Dice Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Las redes son un campo de acción donde todos los creyentes sirven por medio de sus dones y talentos. Al estar cerca de la gente, podemos darnos cuenta de sus necesidades y poder actuar. No todos tenemos los mismos dones. Algunos saben enseñar, otros saben animar, otros sirven, otros escuchan, otros tienen facilidad para evangelizar. Pero todos podemos servir y ser de bendición en una red. Y cuando nosotros ponemos en práctica nuestros dones, mucha gente puede ser bendecida por medio de nosotros, hermanos. También en las redes, hermanos, aprendemos. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría.
Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. En las redes, hermanos, se realiza un discipulado que va más allá de transferir conocimiento, que va más allá de entregarles la lección, leerla y responderla. Buscamos en las redes, hermanos, una verdadera transferencia de vida, que una persona pase de su antigua vida a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que buscamos principalmente en las redes, hermanos. Los nuevos hermanos deben de tener la oportunidad de observar en nosotros una vida cristiana madura y sobre todo ser encaminados a parecerse cada vez más a Cristo. Y eso lo pueden ver en nuestras vidas. También, hermanos, en las redes, a las personas nuevas y los que no somos tan nuevos, se nos da la oportunidad de preguntar y despejar dudas. Un grupo pequeño permite que la enseñanza sea acompañada de conversación, reflexión y, lo más importante, de aplicación. Cuando nosotros, hermanos, si yo le doy a una persona nueva una Biblia y le digo, ábreme Hechos, ni siquiera vas a ver dónde está el hecho. No, pues búscalo aquí en el índice. Entre tanto letra y número, ni siquiera vas a ver. Y ni qué decirles de buscar el capítulo 2, mucho menos nos va a entender. Es eso, hermanos, lo que buscamos en las redes. Enseñarle a las personas a ser encaminados para buscar a Cristo. También, hermanos, en las redes alcanzamos a las personas. Hechos 5:42 dice, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Las primeras iglesias, hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento, no se limitaba solamente a un templo, como lo hacían antes en una sinagoga, y ahí solamente se reunían, hermanos. En la iglesia del Nuevo Testamento, también, hermanos, convertían las casas, los hogares de las personas en un espacio donde se enseñaba y se anunciaba a Cristo. Iban, le tocaban la puerta y donde abrían, ahí iban y enseñaban acerca de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En las redes aprovechamos esas oportunidades para enseñarles a las personas acerca de Cristo y también aprovechamos la oportunidad que Dios nos da para evangelizar y alcanzar a la gente que está perdida. En una iglesia con grupos pequeños, cada creyente puede participar activamente en cumplir la misión que el Señor nos da y poner sus dones al servicio de las personas y de la comunidad. Hermanos, en las redes también adoramos. Dice Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales y alaben al Señor con el corazón. En las redes, hermanos, no solamente y toda la reunión gira en lo que dice el líder o en escuchar al líder o la bella casa que nos reciben, hermanos. El punto principal y en lo que queremos enfocar a la gente es en que alaben y adoren a nuestro Dios. Aquí en las redes, hermanos, Cristo es y debe de ser siempre el centro. El Espíritu Santo siempre debe dar forma y rumbo a la reunión, promoviendo un ambiente donde podamos expresar nuestro agradecimiento al Señor también, que sea un tiempo para oración, para peticiones especiales, agradecimientos por algo que respondió el Señor. Eso es adorar también a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Quiero, a manera de ilustrarlos, imagínense una fogata. Aventamos las brasas, las ramas, tablas, demás, y prendemos el fuego. Se hace el fuego, y si aventamos una rama, crece más, se expande, se expande. ¿Qué pasa, hermanos, si yo de esa fogata quito una brasa y la parto? ¿Qué le va a pasar a esa brasa, hermanos? Se va a apagar, se va a enfriar. Poco a poco empezará a perder su calor hasta completamente apagarse. Algo parecido, hermanos, puede ocurrir con nosotros en nuestra vida cristiana. No significa que una persona dejará de ser creyente o perderá su salvación, hermanos. Simplemente esa persona debe de recordar, y nosotros también, que Cristo diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad. No, el Señor no promueve el individualismo, promueve la comunidad, hermanos. Porque todos necesitamos de enseñanza, de oración, de ánimo, corrección, servicio y de compañerismo, hermanos. Las redes pueden ser ese espacio donde una persona que está perdiendo fuerzas encuentre hermanos que le ayuden a mantenerse firmes y también
pueden ser el lugar donde nosotros mismos descubramos que tenemos algo que Dios quiere usar para fortalecer a alguien más. Inclusive también para darnos cuenta que podemos hacer otras cosas. Cuando teníamos la red de jóvenes los días jueves, primero la daba el pastor y su esposa, la hermana Carla. Después dijeron, ¿saben qué? Ahora ustedes se van a encargar. Cristian, Aarón, Arvin, Jonathan, van ustedes a dar ahora la lección. Y pues a ponerse a leer la Biblia, a ponerse a estudiar la lección, a repasarla, practicarla, para hacerlo bien. Eso es, hermanos, lo que también pasa en las redes. Tal vez en su red tienen a un líder. El líder es el que encabeza la reunión. Pero hermanos, después puede tocarlo a usted y se va a dar cuenta que es re bueno enseñando. Y así también nosotros vamos aprendiendo. Hermanos, no nada más pregúntense qué van a recibir de la red o qué van a recibir de la gente que asiste, porque muy probablemente no van a recibir nada. Sino, hermanos, pregúntense qué quiere Dios de mí al abrir esta red. ¿Qué quiere el Señor? ¿A quién quiere Dios que yo anime, que sirva, disipule o alcance por medio de esta red? Hermanos, la quinta pregunta es, ¿cuáles son las metas que queremos alcanzar con las redes? Tenemos metas, propósitos que queremos alcanzar, hermanos. ¿Para qué? Para que una red no permanezca estática, que una red se pueda multiplicar cada vez más y que cumpla su propósito. Las metas, hermanos, es que cada miembro del grupo de la red tenga un discípulo, que una persona que nosotros que asistimos a la red hayamos invitado y a quien podamos ayudar a crecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hermano René tiene su red e invita a una persona, el hermano se comprometa a discipularla, a enseñarle todos los días, mandarle un mensaje, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Qué te pareció la lección del jueves? Estar ahí, hermanos, constantemente, para que esa persona después pueda cumplir nuestra segunda meta, que es bautizar a una persona por lo menos cada 6 meses, entendiendo que esta meta es respuesta a la meta anterior. Si yo discipulé a una persona durante 1, 2 o 3 meses, esperemos en Dios, esa persona se quiera bautizar cuando nos toca aquí en la iglesia realizar bautizos. Y hermanos, ahí tenemos a una persona alcanzada. Y después, nuestra tercera meta es que las redes se multipliquen en un tiempo máximo de 12 meses. Si yo tengo una red aquí en el centro, como ya la persona que discipulé ya se bautizó, ahora esa persona puede iniciar una red. Y eso, hermano, va a hacer que se cumplan estos 3 propósitos que tenemos como redes y alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Estas metas no las veamos simplemente como números, porque no es lo que buscamos, hermanos. Detrás de cada número hay una persona, hay un testimonio, hay una historia, una familia y sobre todo una oportunidad para que el evangelio sea proclamado. No veamos como estadística nada más, hermanos. Veámoslo como personas que pueden ser salvas. El crecimiento que buscamos no es solamente tener una membresía de 500, 700, 800 personas. Si fuera así, qué bendición también, ¿verdad? Pero hermanos, queremos discípulos que hagan discípulos, personas alcanzadas que sean enseñadas, personas enseñadas que sirvan y personas que sirvan que ayuden a alcanzar a otras personas. Eso es lo que buscamos, hermanos. Como pregunta, también la número 6 es, ¿cuáles son los enemigos de las redes? Es muy importante que aprendamos cuáles son esos enemigos. Siempre son atraídos por Satanás, nuestro enemigo. Y el primer enemigo que tenemos en estas redes es el desánimo. El cristiano de hoy, hermanos, enfrenta muchísimas distracciones que nos estorban en nuestro propósito principal. La escuela, el trabajo, la familia, compromisos sociales. Y podemos dar una lista que nunca terminaría, hermanos. La tendencia natural, tanto el liderazgo como de los miembros de la iglesia, puede ser siempre caer en la inconsistencia y en el desánimo. El entusiasmo de la primera semana. No, sí, ya abrí mi casa, voy a comprar esto, la voy a limpiar para que la gente venga y sea un buen lugar. Eso es ese ánimo, esa emoción, nadie se la va a quitar. Pero después, el primer día va a llegar 4 personas. Usted, su esposa, sus 2 hijos.
Y después, no, pues ¿para qué hago la siguiente semana? Nomás somos mi familia y yo. No, pues ya para qué. Y empieza ahí el desánimo, hermanos. Realmente lo difícil es permanecer cuando llega el cansancio, la poca asistencia, los problemas. No, hermano, no pude llegar porque apenas salí del trabajo. La sensación de que no estamos viendo resultados. Para vencer este enemigo, ¿qué es lo que se necesita? Necesitamos disciplina y constancia. No podemos evaluar una obra espiritual o un trabajo simplemente por lo que ocurre una o dos reuniones, hermanos. Debemos de ser fieles, constantes, orar, trabajar, porque es la obra del Señor y el Señor se encargará de agregar a las personas. Muchas veces, hermanos, el desánimo nos va a decir, ¿sabes qué? No sirves para esto, no funcionas, no eres buen maestro, no eres buen líder. Pero, hermanos, la fe que tenemos en Dios nos dice que seamos fieles, que permanezcamos y dejemos los resultados en las manos del Señor, que Él se encargará. Otro de los grandes enemigos que tenemos en esta obra, hermanos, es el conformismo. Eso pasa como mexicanos. Lamentablemente el mexicano a veces es muy conformista. El pensamiento del ahí se va, mañana lo hago, al rato lo checamos, después lo vemos, puede pasar siempre y también entra en la iglesia, hermanos. El conformismo abre la puerta a 1 y 1000 pretextos. Por eso debemos identificarlo desde ahora, desde antes de empezar. Para Dios no debemos de trabajar con mediocridad, sino con excelencia. Todo lo que hacemos debe de hacerse para el Señor. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no como para la gente. Si vamos a abrir nuestro hogar, hagámoslo con excelencia. Si vamos a invitar a alguien, hagámoslo con amor. Si vamos a enseñar, preparémonos. Si vamos a liderar, seamos responsables. Si vamos a servir, hagámoslo para Cristo. Otro, hermano, de los problemas muy grandes es la ignorancia. Este enemigo es silencioso. Hay creyentes que no se atreven a comprometerse con Dios o no cumplen la misión que tenemos usando como pretexto que no saben. No, es que yo nunca he ido al seminario, pastor, ¿cómo voy a dar yo una lección? No, hermano, es que, y así, pueden ir muchísimos pretextos también, hermanos. Algunos tienen años caminando con Cristo. Han asistido a la iglesia, a capacitaciones, a talleres, escuela dominical, infinidad de preparaciones, pero todavía siguen diciendo, no sé, no estoy preparado. Eso es para el pastor, es para el diácono, es para el líder. No, hermanos, recordemos que la iglesia somos nosotros y debemos de ir nosotros a predicar el evangelio, hermanos. Necesitamos vencer este enemigo y comenzar a poner en práctica lo que hemos aprendido. Nadie empieza siendo experto. El discipulado también consiste en aprender mientras estamos sirviendo. Si no sabes cómo dirigir una red, aprende. Si no sabes cómo evangelizar, capacítate. Si no sabes cómo discipular, pregunta. Aquí en la iglesia tenemos la bendición de tener varios talleres. Tenemos el Alfa, una vez al mes, en el cual puedes venir a prepararte. Tenemos de parte de la convención regional el seminario en línea. Ahí está, más facilidades. Tenemos a pastor, tenemos a líderes, a quienes también les podemos preguntar. Y tenemos todavía algo más importante, la palabra de Dios en nuestras manos, en la cual viene toda la respuesta. Si tienes miedo, hermano, ora, pero no permitas que ninguna excusa, que el miedo o la falta de experiencia se conviertan en una excusa permanente para permanecer quieto. Ahora, hermanos, hay algo todavía más importante. ¿Qué es el compromiso que Dios espera de nosotros? Después de escuchar qué son las redes, por qué existen, qué buscamos con ellas, qué hacemos, cuáles son sus enemigos, la pregunta ya no es solamente qué son las redes, sino, hermanos, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué voy a hacer yo ahora con esta información? ¿Me la voy a quedar grabada en la mente? Eso no es lo que quiere el Señor, hermanos. Una iglesia puede tener un excelente programa de domingo, un excelente culto, excelente grupo de alabanza, excelente predicación, excelentes talleres. Pero, hermanos, aún así podemos no experimentar el crecimiento si los miembros de la iglesia no se comprometen. Las redes, hermanos,
necesitan de líderes comprometidos, familias comprometidas, miembros comprometidos y creyentes dispuestos a abrir sus hogares y sus corazones. Comprometerse no significa que todo va a ser fácil. Claro que no, nadie se los dijo. Significa decidir que aunque ya vimos cuáles son los enemigos, nos vamos a animar a ir, hermanos. Aunque haya dificultades, debemos de seguir siendo fieles. Significa entender que la misión de Cristo vale nuestro tiempo, nuestra comodidad y nuestro esfuerzo. Porque sabemos que algunos serán líderes saliendo del trabajo. A veces ya vienes bien cansado, pero el Señor merece tu esfuerzo. Tal vez Dios no te está llamando a ser predicador en un congreso de 10,000 personas. El Señor no te va a mandar a hacer algo extraordinario, grandísimo, hermano. Tal vez el Señor te está llamando a abrir la puerta de tu casa, a estudiar una lección, a leer tu Biblia y dársela a la persona que lo necesita, hermano. Tal vez el Señor te está llamando a sentarte con 5, 8, 10, 20 personas para hablar de Cristo. Y desde ese lugar que consideramos pequeño, Dios puede empezar algo mucho más grande en tu vida y en la de las demás personas. No debemos de despreciar, hermanos, lo pequeño cuando Dios decide usarlo para su obra, hermanos. A manera de conclusión, para terminar, hermanos, quiero decirles que esta información ya la tienes, ya te la expusimos, ya te dijimos qué es. Ahora, hermanos, necesitas y debes de comprometerte con Dios, no con el pastor, no con los líderes de las redes, no conmigo, con Dios. ¿Para qué? Para formar parte de este proyecto que tenemos como iglesia, llamado Las Redes. De manera personal, hermano, estoy convencido que Dios hará y nos dará el crecimiento por el que estamos orando y también por el que estamos trabajando. Por medio de los ministerios que tenemos como iglesia, hermanos. Estoy también muy convencido que los grupos pequeños son de gran bendición siempre y cuando nosotros nos comprometamos. Hermanos, es el momento que Dios ha preparado para que crezcamos y queremos que ese crecimiento también venga por medio de los grupos pequeños. Como iglesia hemos estado orando, hermanos, y gracias a Dios ya arrancaron nuevamente las reuniones de evangelismo discipulado entre semana. Acaban de iniciar, me parece que este lunes. Justamente iniciamos con una red en línea, donde también se pueden conectar, hermanos. Ahora, hermano, la invitación es personal hacia ti. Tal vez, y estoy muy seguro que tienes vecinos que no conocen de Cristo. Familia que nunca entraría a una iglesia porque se cae si entran, hermanos. Dicen que no pueden, que no tienen tiempo, pero muy probablemente sí aceptarían tu invitación a sentarse contigo en tu casa, en tu mesa, para escuchar del mensaje. Muy probablemente, hermano, tienes dones que todavía no has puesto al servicio del Señor. Pero Dios, hermanos, ya está poniendo en tu corazón a esa gente que necesita de Cristo, hermanos. No dejes que el desánimo, que el conformismo, que la ignorancia, que los pretextos te detengan. El Señor quiere usar tu casa, quiere usar tu vida, a tu familia, para que más personas tengan un encuentro personal con Él. Hermanos, puede ser el tiempo y esta es la invitación que Dios mismo te está haciendo para que formes parte activa de este ministerio y formar parte del extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Lo único, hermano, que debes de hacer es dejar atrás esos enemigos y comprometerte de una buena vez ya con el Señor. Solo así le estamos diciendo a Dios que queremos formar parte de lo que Él quiere y va a hacer con esta ciudad a través de esta iglesia. Hermano, si el Señor te está hablando, te está llamando desde la predicación pasada, no te animaste porque te dio pena. En este momento, hermano, te invito a que te pongas de pie. Si tú quieres abrir tu hogar, recibir a personas para que tengan un encuentro personal en tu hogar. Y qué bonito recuerdo sería recordar que en tu hogar, en tu casa, una familia entera recibió al Señor Jesucristo, hermanos. Te invito a que si el Señor te está poniendo en tu corazón el hacerlo, te pongas de pie. Yo sé que habrá una persona o dos que podrían animarse. Contarán con todo el respaldo de la iglesia. Tal vez usted dice, bueno, puedo ser anfitrión en mi casa, pero no líder. Podemos mandar una persona a que sea líder en su red, hermano. Podemos
apoyarle si lo necesita, hermano. Pero solamente debe de tomar y decir, Señor, úsame. Señor, heme aquí. Y el Señor va a hacer grandes cosas en su hogar y en su vida, hermanos. Y más personas podrán conocer de Cristo. Si hay alguien, hermanos, no le dé pena, se puede poner de pie. Yo sé que habrá uno, por lo menos, que el Señor le está hablando. Y si no, hermanos, bueno, el Señor tal vez en la semana le va a poner, oye, por cabezón, ¿por qué no te paraste? Y es ahí, bueno, Señor, el siguiente domingo ya les digo. Pero no, hermanos, no le digamos que no al Señor. Podemos comprometernos en otra ocasión, claro, es lo que el Señor quiere. Pero recuerde que esos enemigos no deben de ser pretexto. Sí, hermanos, les voy a invitar que oremos para que el Señor levante a personas, líderes, anfitriones para las demás redes, hermanos, y podamos tener más redes aquí en esta ciudad. Gracias, Señor, por este momento que nos permites tener como iglesia, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos permitiste de escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que tú les cuides en todo momento. Que tú, Padre, hables la vida de mis hermanos. Aquellos que ya son anfitriones, sigue bendiciéndolos, Padre. Aquellos que son líderes, sigue dándoles sabiduría, Señor. Te pido, Padre, que hables a la vida de mis hermanos. Tal vez les dio pena ponerse de pie, tal vez no están muy decididos, pero tú, Señor, sabes a quién le pusiste esa necesidad en su corazón. Yo te pido, Señor, que tú hables a su vida en este momento, en esta semana, Señor. Pero que no se queden atrás, Padre. Que ellos también se animen a ser parte del extendimiento del reino aquí en esta tierra, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos. Sigue bendiciéndoles, mi Dios. Sigue siendo con ellos y sigue siendo con esta iglesia para que hagas grandes cosas en este lugar, Señor. Te pongo esas peticiones en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.